capítulo 4 del libro de Efesios. De verdad que yo los motivo a todos a que saquen el tiempo para leer cada capítulo del libro de Efesios. Es importante que ustedes lean en su propio tiempo a solas con el Señor. Y una de las cosas que hablaba Pablo y que decía y que nos exhortaba es a vivir como hijos de luz y a vivir según lo que dice la palabra de Dios y no según lo que yo creo o pienso. Y creo que ese es un gran error que muchos en determinado momento hemos cometido, y es que tratamos de vivir nuestras vidas con nuestro criterio, con lo que pensamos, con lo que creemos. Incluso llegamos a usar versículos bíblicos para soportar ciertas ideas o conceptos que manejamos equivocados, que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y entonces unas cosas que hablamos es que la palabra de Dios no está solamente para estudiarla, sino para obedecerla. Y creo que ahí caemos en un gran error también muchos, donde leemos, estudiamos la palabra, pero no la obedecemos. ¿De qué nos sirve estudiar la palabra? ¿De qué nos sirve leer la Biblia si no estamos respondiendo a la vida de una manera bíblica? Y eso es parte importante de nuestro caminar con Cristo. Una de las cosas que decía Pablo terminando el capítulo 4 de Efesios es que dice: ya no vivan como los que no conocen de Dios. Y creo que hay gran parte del problema que tenemos, y es que nosotros, o muchas veces la iglesia, está viviendo y se está comportando como las personas que no conocen de Dios. Y nos pasa a muchos. Yo quiero que por un instante te preguntes: ¿qué comportamientos estoy teniendo yo que están teniendo las personas allá afuera que no conocen de Dios? Y es un gran problema que tenemos, porque entonces hay varias razones que habla Pablo por las cuales no podemos vivir como estas personas. Entonces, una razón es que están muertos espiritualmente y están en pecado. Y entonces, ¿cómo vamos a copiar comportamientos? ¿Cómo vamos a vivir igual que personas que están muertas en pecado, que están separadas de Dios, que están alejados de Dios? Y para empezar, una de las cosas es que ellos piensan de modo diferente, dice la palabra. Son personas que piensan distinto. Entonces, si nosotros como iglesia, si nosotros como hijos de Dios estamos pensando igual y comportándonos igual que las personas del mundo, entonces ¿a qué estamos jugando? Estamos llamados a actuar y a ser diferentes al mundo. Y entonces, unas cosas que anoté acá es que Pablo decía es que ellos están irremediablemente confundidos. Hay mucha confusión en el mundo. Hay mucha confusión en el mundo. Estaba oyendo un podcast de Joe Rogan el otro día, y hablaba con Tucker Carlson, creo que es que se llama. Él es un periodista americano, y estaban hablando porque Tucker Carlson abiertamente habla de que él es cristiano. Entonces están teniendo tipo un debate. Entonces él exponía algo bien interesante y me llamó mucho la atención este pedacito del podcast. Y él decía: vean, leí una noticia de un padre que transicionó para ser mujer y ahora es mujer, siendo genéticamente un hombre. Este hombre empezó a tomar hormonas para poder, claro, se identifica como mujer, para poder amamantar a su hijo pequeño. Entonces él presentaba toda esta escena y yo decía: qué locura. Y él decía: de pronto usted no cree en el diablo, de pronto usted no cree en Dios, de pronto usted no cree en nada de esto, pero decía: si yo fuera el diablo, eso es exactamente lo que yo haría en el mundo para confundir a las personas. Hemos llegado a tal confusión que las personas están confundidas incluso de su identidad sexual, si son hombres, si son mujeres. Entonces estas personas que están alejadas de Dios están confundidas. Entonces nosotros como iglesia y como hijos de Dios no podemos ni comportarnos, ni pensar, ni actuar igual que estas personas. Tiene que haber una diferencia, tiene que marcarse claramente una diferencia. Entonces yo me pregunto: ¿hay una diferencia entre nosotros como iglesia y el mundo allá afuera? ¿O somos iguales? ¿O pensamos iguales? ¿O nos comportamos iguales? Tiene que haber una diferencia. Y una de las formas en que nosotros podemos caminar en Cristo y caminar en luz es aprender más acerca de Cristo, es estudiar la palabra. Y eso significa tener una relación personal con Él. Porque entonces Pablo en todo este libro de Efesios, y sobre todo en la segunda parte del capítulo 4 en adelante, él marca en muchas oportunidades la gran diferencia que hay entre lo antiguo y lo nuevo, entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza, entre el pecado y la vida, entre la muerte y la vida, entre la oscuridad y la luz. Y entonces Pablo dice eso, dice: ustedes ya no pertenecen más a la vieja corrupción del pecado, sino que pertenecen a una nueva
creación en Cristo. Y como nueva creación tenemos que tener un comportamiento diferente al resto de las personas. Y la otra cosa clave que anoté acá es que tenemos que llenar nuestro corazón con el amor de Cristo para que eso sea lo que expresemos. En otras palabras, lo que tú consumas, eso es lo que vas a expresar. Si tú estás lleno del amor de Cristo, vas a expresar el amor de Cristo. Ahora, si estás lleno de pecado, vas a expresar pecado. Entonces es importante entender de qué nos estamos alimentando, qué estamos consumiendo. Estamos viendo, y no me tomen a mal, no estoy diciendo que ver programas en Netflix o shows en Netflix esté mal. Yo veo shows de Netflix, pero si lo único que estás haciendo es ver shows de Netflix, es ver películas, es consumir información que es dañina para tu mente, para tu corazón, para tu espíritu, entonces ¿qué vas a expresar en los momentos que tengas que expresar a Cristo? ¿Qué vas a expresar cuando tengas una pelea con tu esposo o tu esposa? La única manera para que podamos expresar a Cristo es estar llenos de Cristo. Y tenemos que estudiar la palabra, tenemos que leer la palabra y tenemos que ponerla en práctica. Y entonces hoy vamos a continuar con nuestra serie y el título de la enseñanza de hoy es Tú tienes la luz. Quiero que le diga a la persona al lado, tú tienes la luz. Y entonces continuamos con la serie y entonces creo que quiero sentar un fundamento para lo que vamos a entrar a hablar ahora, porque es muy importante de que tú entiendas de que número uno, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Nada de esta información va a hacer mucho sentido si tú no tienes claridad de que tú eres un hijo y una hija de Dios. No solamente saberlo y conocerlo, es sentirme como un hijo de Dios, porque yo puedo saber que soy un hijo de Dios, pero en determinado momento de pronto no me siento como un hijo o una hija de Dios. Y creo que nos ha pasado a todos. Hay momentos donde de pronto yo leo la Biblia muchas veces, el pastor predica muchas veces, sabemos que es un concepto bíblico, que somos hijos e hijas de Dios. Venimos haciendo toda una serie de herederos donde hablamos de nuestra posición en Cristo, que eres una hija, que eres un hijo, ¿cierto? Pero hay situaciones en nuestra vida donde llegamos a veces a sentirnos como que no somos hijos de Dios. No es solo conocerlo, es sentirme como hijo de Dios. Es entender que como hijo de Dios tengo una posición que es, diga, irrevocable. Tú no, un día no eres hijo y al otro día no eres hijo. Esto no se trata de que pequé, ya no soy hijo y al otro día entonces oré y le pedí perdón y ahora soy hijo otra vez. Esta no es una posición de que voy para aquí y para allá. Imagínese usted el hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo, ¿cierto? Tenía posición de hijo. En el momento que él pide su herencia y se va a despilfarrar la herencia, la palabra habla de que él terminó trabajando y terminó queriendo la comida de los cerdos, siendo yo de pronto si yo me devolviera donde mi papá tendría y fuera un trabajador de mi papá tendría mejor estilo de vida que estoy teniendo ahorita. Él terminó muy mal. Por lo tanto no sabemos todo lo que pasó, específicamente los detalles de lo que pasó en la vida de este joven. Él puede haber terminado haciendo quién sabe qué cosas. El punto es que cuando él se va a vivir esta vida loca y hacer todo esto, él nunca perdió su posición de hijo. Él continúa siendo hijo, un hijo descarriado, un hijo de pronto que se alejó en ese momento, pero él era hijo. Y cuando él regresa donde su padre, él regresa siendo hijo. De la misma manera todos podemos tener procesos, situaciones difíciles, complicadas. De pronto en otro momento te alejaste de la iglesia, de pronto tienes una temporada de tu vida donde dejaste de orar, dejaste de leer la palabra, estás atravesando una situación complicada, un desierto, una tormenta. Yo no sé qué está pasando de pronto en tu vida hoy. Y todos tenemos temporadas a veces así. Pero te quiero decir que sin importar la temporada que estés viviendo, tú nunca, jamás dejarás de ser un hijo o una hija de Dios. Es algo que tienes que tener claro y presente, de que en todo momento somos hijos e hijas de Dios y siempre serás un hijo amado de Dios. Así que entendiendo esto, de que nunca vamos a dejar de ser hijos, de que somos hijos, que tenemos que entender nuestra posición, de que tenemos que sentirnos como hijos, vamos a entrar a leer Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 14 y la palabra del Señor dice así: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, no en unas cosas, pero en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes.
En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Diga, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Amén. Pablo arranca, me encanta cómo arranca el versículo 1. Dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, pues ustedes son sus hijos queridos. Y la palabra clave acá es imiten, imitación. Todos saben lo que es imitar, ¿cierto? Es copiar un comportamiento. Y creo que el mejor ejemplo de imitación es los hijos con los padres, ¿cierto? A un nivel natural. Yo recuerdo mucho cuando pequeño, yo veía a mi papá manejar y yo quería manejar con mi papá. Yo tenía 5 años y yo a veces el carro sin prenderse, antes de que saliéramos, me montaba en el puesto del piloto y con el carro apagado empezaba yo a pretender, a imitar a mi papá cuando lo voy a manejar. Muchos hijos también, cuando son pequeños, ven al papá afeitarse en las mañanas. Entonces, ¿qué hace el hijo? Chiquito, no le sale barba, no le sale nada, pero se echa la espuma a afeitar y pretende que se afeite, ¿cierto? Porque quieren copiar el comportamiento de los padres. Un hijo también de pronto en determinado momento le pueden regalar juguetes, herramientas de juguetes, porque quiere copiar e imitar el comportamiento de su papá en la casa con el taladro, arreglando cosas en el garaje. Los hijos imitan. Otra forma de imitación puede ser, por ejemplo, ¿saben lo que es un hincha? Hincha, para los colombianos, hincha. Hincha es alguien que apoya un equipo de un deporte. Puede ser de béisbol, de fútbol, de soccer, de lo que sea. En mi caso, yo soy hincha del mejor equipo del mundo, Millonarios. Millonarios. ¿Pero saben por qué soy hincha de Millonarios? Porque mi abuelo fue hincha de Millonarios, porque mis tíos fueron hinchas de Millonarios, porque toda mi familia era hincha de Millonarios. Entonces fue algo que yo copié desde pequeño. Uno como que veía al papá o a la mamá o a la familia apoyando al equipo y brincando. Y si tú ves a tu papá que se pone la camiseta de Millonarios en la noche y ve el partido el sábado, pues tú cuando pequeño quieres copiar ese comportamiento y le coges como agrado y amor al fútbol y le coges amor al equipo y empiezas a apoyar ese equipo. ¿Por qué? Porque el niño está imitando el comportamiento. Y como estamos hablando de imitación, hace mucho no les traigo una historia de Milo y les voy a contar una corta historia de Milo. Milo es un perro que desafortunadamente se porta muy mal. Quiero que sepan que no es mi culpa, no es que él imitó ese comportamiento de mí. Él no es que me esté imitando a mí, porque claro, yo no tengo hijos todavía, pero tengo un perro que es mi bebé, pero yo no le he dado mal ejemplo a Milo, quiero aclarar eso por favor. Pero Milo definitivamente se porta muy mal y creo que la prueba de que Milo se porta mal es que otros perros han copiado el mal comportamiento de Milo. En otras palabras, Milo es de muy mala influencia para otros perros. Ese es Milo en el grupo de vida. Ahí saben por qué está ahí montado, porque acá hay una mesa y acá está toda la comida. Entonces estaba ladrando pidiendo que le entregaran la comida que está sobre la mesa. Bueno, y se metió a la foto también, ¿no? Ese es Milo con su mal comportamiento. Pero entonces el problema, vean, ese es Milo, Hachiko y Archie. Entonces el problema es que Milo tiene a su primo Hachiko y a su hermano Archie, y entonces Milo ha sido de mala influencia para estos dos perros que son inocentes y se portan muy bien. Resulta que Hachiko es un perro adoptado que adoptó mi hermano y se portaba súper bien, un perro ejemplar, ideal. No pedía comida, se portaba súper bien, si uno le hablaba hacía caso. Y desde que conoció a Milo y desde que estaba viviendo con Milo empezó a portarse mal. Por ejemplo, Milo, unas cosas que hace es que él no le gusta que cierren las puertas.
Él, si hay una puerta cerrada, la raspa y empieza a pegarle patadas a la puerta. Él va a la cocina y si quiere que le den algo de su cajón, raspa la puerta y pide. Y ahí vienen que empezó a hacer Hachiko, a raspar también. Y lo interesante es que yo veía la cara de Hachiko mirando a Milo así, lo miraba cuando raspa y decía, ¿este tipo qué está haciendo? Y pues Hachiko empezó a raspar. Hachiko empezó a pedir comida. Hachiko se empezó a portar mal. Pero para no, o sea, como si fuera suficiente que influenció mal a Hachiko, empezó a hacer lo mismo con Archie ahora. Resulta que Archie nunca pedía comida. Un perro que no le importaba la comida. Y ahora, desde que conoció a Milo, por cierto, ese día le robó un chicken nugget a Nicole ahí. Archie empezó a pedir comida ahora. Y ahora cuando uno está comiendo, se para, empieza a llorar, le pone a uno la cara ahí y ha empezado a pedir comida. Entonces, para que ustedes vean, el comportamiento y la imitación no solamente en los seres humanos, pasa en los animales también. Imitamos comportamiento. Y entonces hay algo que se llama aprendizaje por imitación. Y es normalmente la manera en que los niños aprenden cuando están pequeños, imitando el comportamiento de otras personas. Entonces, para que esto pase, tiene que haber dos personas en el proceso: el modelo y el imitador. La persona que está modelando un comportamiento y la persona que está imitando ese comportamiento. Y entonces, muchas veces nuestros niños terminan haciendo cosas. Y por ejemplo, si un niño tú lo ves que en el colegio dice groserías, pues tendrá que estar copiando ese comportamiento de alguien en casa, ¿cierto? Quizá él ve que papá y mamá se dicen groserías cuando pelean. Si un niño coge y le pega a un amiguito en el colegio, tendrá que estar copiando ese comportamiento o de un programa de televisión o una película o algún lugar tuvo que haber copiado para empezar a imitar ese comportamiento. Entonces, papás, sean muy cuidadosos porque sus hijos, para los que son padres con niños pequeños acá todavía, sus hijos están observando. Sus hijos los están viendo, sus hijos los quieren imitar y sus hijos van a copiar su comportamiento, sea bueno o malo, porque esto va de las dos maneras. Un niño puede copiar el mal comportamiento, pero también el bueno. Si ese niño ve que papá y mamá oran y hacen devocional todas las mañanas y ve a su papá orando de rodillas, ese niño va a imitar ese comportamiento. Si ese niño ve que su papá lee la palabra de Dios y está constantemente en el estudio de la palabra, ese niño va a copiar ese comportamiento. Si ese niño ve que cuando están acá en la iglesia el papá está alabando y orando al Señor, metido en la alabanza, ese niño va a copiar ese comportamiento. Tenemos que liderar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes dando el ejemplo nosotros. No podemos pretender que nuestros niños estudien la palabra si papá y mamá no están estudiando la palabra. No podemos esperar que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien si nosotros no estamos actuando de la manera que tenemos que actuar y que Dios nos ha llamado a actuar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos, porque nuestros niños están observando absolutamente todo. Entonces vamos a volver al punto 1, y es que tú tienes que entender que eres un hijo de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, Pablo dice que estamos llamados ¿a qué? A imitar a nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Nosotros tenemos que imitar las conductas, no del mundo, no de las personas allá afuera, no celebridades, incluso no de líderes dentro de la iglesia ni de pastores dentro de la iglesia, sino de nuestro Padre. Pablo es muy claro en decir, ustedes como hijos de Dios tienen que imitar es a su Padre. No imitar a otras personas, no imitar al pastor, no imitar a líderes, no imitar a celebridades, no imitar a profesores, no imitar a nadie. Imitar a su Padre, al Padre que está en los cielos. Incluso no imitar a papá y mamá, porque papá y mamá también son humanos y se equivocan, cometen errores. De pronto yo no sé si acá hay personas que llegaron y nunca tuvieron un papá, no conocieron a su papá. Pues te voy a decir que tienes un Padre en los cielos al que tienes y estás llamado a imitar, y que tú eres su hijo y su hija amada. De pronto tuviste de pequeño un mal ejemplo de tu padre, de malos comportamientos, de cosas que no se tenían que hacer. Te tengo que decir que ese no es el ejemplo que tienes que copiar. Tienes que imitar, y copiar es a tu Padre. Nuestro modelo es nuestro Padre. Entonces, el punto número 1 es que estamos llamados y tenemos que vivir una vida llena de amor, una vida llena de amor. El versículo 2 dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces es importante entender, número 1, que Dios es amor. O sea, si vamos a imitar a Dios, tenemos que entender como fundamento de que Dios mismo es amor. Primera de Juan 4:8 dice: pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Por lo tanto, si somos hijos, ¿cierto? Ya entendiste que eres hijo, ¿cierto?
Y si la palabra nos llama que a los hijos amados copien el comportamiento, imiten el comportamiento de su padre, ¿cierto? Y si Dios es amor, entonces estamos llamados a ser ¿qué nosotros? Amor. Tenemos que ser amor. La palabra dice vivir una vida llena de amor. Y entonces eso no es algo extraño, algo diferente, algo que no sea natural. Creo que en la vida cristiana hemos oído la palabra amor una y otra vez. Es más, si vamos a resumir la palabra de Dios en una palabra, es amor. Amor. Eso no es algo nuevo de que ama a tu prójimo, de que ama a tu enemigo, de que seas amor, de que ama. No, esto es algo que estamos llamados a hacer. Tú y yo tenemos que vivir una vida llena de amor. Nosotros hemos recibido una nueva naturaleza y constantemente Pablo nos continúa recordando una y otra vez. Y si él lo escribe varias veces es porque es importante que nos entre y que quede ahí, grabado en nuestra mente de que tú y yo tenemos una nueva naturaleza. Hemos recibido una nueva naturaleza que debe ser una expresión de amor. Antes estábamos en la antigua naturaleza en egoísmo. Y ahora en la nueva naturaleza estamos llamados a vivir en amor. Porque el contrario de amor es egoísmo. Ese es el opuesto del amor. El egoísmo. Antes éramos egoístas, pero ahora tenemos que vivir llenos de amor. Y entonces nacemos en una relación amorosa con el Padre, la cual como hijos de Dios tiene que traer como resultado una demostración de amor a Dios en la manera que tú y yo vivimos. Dios te amó primero. Cristo lo dio todo por ti. Jesús murió por ti, por tus pecados, por los míos. Ahorita cantábamos amor sin condición. No lo merecíamos y no hicimos nada para ganarlo. Fue un regalo que recibimos por gracia. Dios te amó primero. Y ahora como consecuencia, ¿cómo estamos eligiendo responder al amor de Dios? El que ya recibimos primero. ¿Qué más podría hacer el Padre para expresar su amor hacia nosotros? Hoy escribí esta mañana esa pregunta para mí mismo. ¿Qué más puede hacer Dios para expresar su amor por mí? ¿Qué más puede hacer? Pues nada. Ahora, ¿cómo estoy respondiendo yo frente a ese amor? Creo que es demasiado pedir que andemos en amor para agradarle a Dios, porque eso es lo que le agrada a Él, que tú y yo andemos en amor. Tenemos que andar en amor. Ahora, algo muy importante de este punto, y es que el amor nos lo está definiendo la palabra de Dios. Porque creo que muchos de nosotros creemos saber lo que es amor. Creemos que tenemos un concepto claro de lo que es el amor. Yo ando en amor, pero según de pronto el concepto tuyo, de pronto según el criterio que tú tienes de amor, de pronto según tu definición de amor. Entonces quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu definición de amor? Para ti, ¿qué es amor? Para ti, ¿qué es amar a alguien? ¿Qué significa amar? ¿Es algo que aprendiste? ¿Es algo que viste a tus papás? Porque si tú viste un ejemplo equivocado de tus padres, de cómo tu papá o tu mamá se amaban entre ellos, pues de pronto puedes tener una definición muy equivocada de lo que es amar. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para poder definir estos conceptos, no según lo que el mundo dice que es amar. Y entonces este concepto está muy definido, no tenemos que definirlo nosotros. Y quiero poner un ejemplo, porque creo que el ejemplo más claro acá de amor o más fácil para relacionarse son los esposos. ¿Cuántos esposos acá pueden decir yo amo a mi esposa, o la esposa decir yo amo? No levanten la mano, no quiero peleas después del servicio, en el carro, cuando vayan para la casa. No levanten la mano, no digan nada, piénselo. Usted puede decir yo amo a mi esposa, es que yo amo a mi esposo, pero pregúntate si la amas según lo que dice la palabra o según lo que tú crees o defines como amor. Entonces, por ejemplo, yo he oído muchas frases, y una frase que oigo mucho es que usted me conoció así. No me pida que cambie porque cuando me conoció usted sabía cómo era yo y se casó conmigo. Usted me conoció así, usted sabía que yo era mal geniado. Ahora no me pida que no sea mal geniado porque me conoció mal geniado. Les pregunto, ¿usted cree que decir eso es amor? El amor lo sufre. El amor no es egoísta. Por allá oigo hartas risas. Por amor estoy dispuesto a mejorar y a cambiar por mi esposo o por mi esposa. ¿Cuántas cosas pensamos que son amor y no son amor? Y conceptos equivocados. Un ejemplo, muchos papás podrán pensar, o esposos, de que es que yo amo a mi familia porque yo trabajo duro, yo soy proveedor, yo traigo el dinero, entonces yo amo a mi familia. Eso es parte de amar a alguien, pero eso no es amor. Si estás maltratando a tu esposa, eso no es amor. Si no estás cambiando y mejorando y siendo el mejor hombre o la mejor mujer para tu esposo o tu esposa y para tus hijos, y no estás cada día tratando de ser un poquito mejor, eso no es amor, eso es egoísmo. Estamos llamados a amar según lo que dice la palabra de Dios.
vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la definición que nos da del amor. Dice así: siguiendo el ejemplo de Cristo. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir de amor. Él nos amó, vean cómo Cristo nos amó y cómo se define el amor. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como ¿qué? Sacrificio por nosotros. El amor está siendo definido, es un amor, y la palabra clave acá es sacrificio. Si tu amor no involucra sacrificio, te tengo que decir, no es amor. Si para ti ir a trabajar todos los días, hacer mucho dinero, no es algo que sea un sacrificio para ti, sino que tú disfrutas ir a trabajar, tú disfrutas hacer negocios, tú disfrutas ir a hacer dinero. Tú puedes pensar en tu mente que te estás sacrificando por tu familia y que la estás amando mucho, pero eso para ti no es un sacrificio. El verdadero amor está probado con el sacrificio, con lo que nos cuesta, con lo que es difícil. Si de pronto para ti es muy difícil sacarle tiempo a tu familia porque eres un hombre o una mujer muy ocupado, y entonces el sábado te toca trabajar y tú haces el sacrificio de sacar tiempo para dedicárselo a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, eso es amor. Estás sacrificando. Si tú no estás dispuesto a sacrificar, no estás amando. El amor requiere sacrificio, pero desafortunadamente el amor de hoy en día, el que nos ha definido el mundo, el que ha definido la sociedad, el que las películas nos han definido, es un amor sin sacrificio. Nadie está dispuesto a sacrificar nada por amor a la otra persona, por amor al prójimo. El amor requiere que haya un sacrificio. Y entonces el amor es un factor fundamental de la vida cristiana. Y entonces nuestro amor por Dios da como resultado que también amemos a las personas a nuestro alrededor. Tenemos que caminar en amor porque Dios nos amó primero. El segundo punto importante que habla Pablo acá y que menciona de cómo debemos vivir nuestra vida es que dice: vivan como gente de luz. Vivan como gente de luz. Eso es lo que dice el versículo 8. Dice así: pues antes, otra vez Pablo haciendo referencia al antes y al después, a lo que éramos antes y a lo que somos ahora, al pasado y al presente. Constantemente Pablo nos está recordando esa antigua vieja naturaleza y la nueva naturaleza a la que tú perteneces. Es reafirmando tu posición en Cristo. Entonces, pero antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Eso era antes. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Si antes estábamos acá en muerte, en la antigua naturaleza, en oscuridad, y ahora estamos acá parados en una nueva posición, hijos, herederos, entonces estamos llamados a vivir como gente de luz, porque portamos la luz, porque tenemos la luz. Entonces lo primero que tenemos otra vez que establecer acá es que Dios es luz. Primera Juan 1:5 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Entonces, ya que sabemos que Dios es luz y que nosotros estamos como hijos imitando a nuestro Padre, entonces tenemos que vivir una vida de luz, andar en luz y ser la luz. Porque es que estamos llamados a ser luz en la oscuridad, luz en las tinieblas. No sirve de nada ser luz donde hay luz. Lo importante es que como luz, vivir en luz es en la oscuridad, para que podamos ser luz para otras personas, para que podamos alumbrar la vida de otras personas. Es importantísimo. Y entonces es muy difícil ser algo o hacer algo que no somos. Si tú no eres una persona organizada, va a ser difícil que puedas tener orden en tus cosas. Si tú no eres una persona enfocada, va a ser difícil que te logres enfocar en las cosas. No podemos pretender hacer algo que tú y yo no somos. Tenemos que establecer primero que nosotros somos luz para poder alumbrar. Si nosotros no somos luz, entonces no vamos a poder tener la característica de poder alumbrar. Tú tienes que ser luz. Tú estás llamado a ser luz para que podamos dar luz. Y entonces Pablo continúa hablando de ciertos pecados específicos que él nombra. Habla de la inmoralidad sexual, habla de la impureza, habla de la avaricia. Y entonces Pablo después continúa en el versículo 3 hablando de todos estos pecados. Pero acá la parte importante es esta, porque Pablo dice: tales pecados, estos que acabo de nombrar, no tienen lugar, y esta es la parte clave, en el pueblo de Dios. Estos pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Y acá la parte clave es que nosotros, otra vez, Pablo reafirmando nuestra posición como hijos, separados, pueblo santo, que ya lo vimos en unas enseñanzas anteriores. Somos pueblo santo de Dios.
tú y yo ya no pertenecemos más al mundo de las tinieblas que nos rodea. Ya no tenemos que estar en tinieblas, tenemos que estar en luz. Ya no estamos más separados de Dios, estamos con Dios, sentados con Él, en una nueva posición. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Pero muchos de nosotros estamos en el mundo y continuamos actuando a veces como el mundo, reaccionando como el mundo, pensando como el mundo, sintiéndonos como el mundo y actuando como el mundo actúa. Tenemos que entonces actuar de una manera distinta. Tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Y entonces Pablo continúa nombrando más pecados. Entonces habla cuentos obscenos, habla de pecados específicos de la lengua, cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros. No sé si usted ha tenido un grupo de amigos. Yo en mi caso, muchos de mis amigos son personas que no son cristianas, y muchos grupos con los que jugaba fútbol. Y creo que les he comentado acá muchas veces en el pasado que me ha tocado salirme de chats porque es una grosería y una vulgaridad y una cosa que yo digo: hey, muchachos, lo lamento, no continúo en este chat, me salgo. Cuando haya partido me mandan un mensaje a alguno en privado y listo, y me salí, porque es una grosería. Cuando andamos en luz no podemos prestarnos para ese tipo de cosas. A veces parecen una bobada, un chiste bobo, un chiste pequeño, pero eso no es luz. Eso es la oscuridad. Y si nosotros nos prestamos y prestamos nuestra lengua para hablar y decir lo mismo que el mundo dice, entonces ¿qué diferencia se está marcando? Tiene que haber una diferencia. Y algo importante que Pablo, y por la cual menciona estos pecados específicos de la lengua, es porque de la abundancia del corazón. Entonces muchos de estos pecados de la lengua a veces parecen que no son un big deal. Ay, se me salió una grosería, ay, se me salió un chiste grosero, ay, se me salió algo un poquito como una conversación necia, un chisme, algo obsceno. Pero si eso está saliendo por tu boca, entonces es lo que estás portando en tu corazón. Eso es lo que llevas por dentro. Nuestras palabras son un reflejo de lo que nosotros llevamos adentro. Entonces, una pregunta muy lógica: si la palabra dice que somos luz y que portamos la luz dentro de nosotros, entonces ¿qué es lo que debe salir de nuestra boca? Luz. Desafortunadamente en muchas ocasiones no pasa eso. Entonces el control de nuestra lengua es importante. ¿Por qué? Porque estamos llamados a andar en luz. Entonces nuestra boca, lo que tiene que salir es luz. Entonces continuamos. Pablo después empieza a hablar y en el versículo 5 dice lo siguiente: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo. Esa parte es importante porque, y ahorita lo estábamos cantando, amor sin condición. No hay nada que podamos hacer para merecerlo, no hay nada que hicimos para ganarlo. Estamos hablando de que nuestra salvación y el reino de Dios que heredamos como hijos es por gracia. No es algo que tú hayas hecho, no es algo que tú hayas trabajado duro. De hecho, el punto de una herencia, y acá lo dice la palabra de Dios, heredará el reino de Dios, heredar. Y esa es toda la serie que estamos haciendo, herederos. Una herencia no es algo ni que tú trabajaste, ni que te esforzaste, ni que tuviste que darle duro a esa empresa, no. El hijo que hereda es alguien que no trabajó eso. Es alguien que cuando el papá muere le entrega esa herencia, lo que el papá trabajó, el fruto del esfuerzo y el trabajo de años de ese papá y esa mamá que trabajaron duro y le lograron dejar una casa, le lograron dejar un terreno, le lograron dejar unas propiedades. Eso no lo trabajaste tú, es un regalo que te llegó. ¿Por qué? Por tu derecho y por tu posición como hijo. El heredero no puede ser un aparecido por allá. El heredero son los hijos. ¿Por qué? Por su posición. Entonces, de la misma manera, por nuestra posición que ya establecimos como hijos de Dios, entonces nosotros heredamos el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo. Y lo hacemos es por gracia. No hay obras, no hay nada que tú puedas hacer. Es algo que recibes, es un regalo inmerecido. No puedes hacer nada. Pero entonces mi pregunta es: si entendemos este concepto, ¿no nos motiva esto a andar en luz? Entender el favor y el amor de nuestro Padre hacia nosotros, ¿no nos motiva a caminar en luz? ¿No nos motiva a pensar diferente, a actuar diferente, a hacer las cosas de una manera distinta? Un hijo de Dios no puede jamás perder su salvación si realmente es un hijo de Dios. Como dije yo, esa posición es irrevocable. Tú jamás vas a dejar de ser un hijo y una hija de Dios. Eso no es de que pequé o no pequé, pequé o no pequé. Cuando peco, entonces no soy hijo de Dios, pero cuando dejé de pecar y mejoré y esa debilidad que tengo, vuelvo a ser hijo. No,
Tú y yo no estamos llamados a ser perfectos, pero sí mejores que ayer. Aquí anoto una frase: un hijo de Dios no es uno que está sin pecado. Aquí no hay nadie sin pecado, pero sí es uno que peca cada vez menos. Tú tienes que ser mejor que ayer. Esa debilidad con la que estás luchando, con que de pronto vas a seguir cayendo, de pronto las malas palabras van a continuar saliendo de vez en cuando te pegas el machucón o cuando te tropiezas y te pegas en el dedo pequeño con el borde de la cama. Esa es típica, ¿no? Que se le sale a uno el... De pronto va a continuar pasando y vas a seguir luchando con eso. O de pronto, si tu debilidad es el chisme, de vez en cuando te va a pasar que se te empieza a salir el chisme y cuando te das cuenta, uy, estoy chismoseando, y paras. El punto es pecar cada vez menos, es un poquito mejor cada día. Y entonces Pablo una vez más continúa hablando de esta posición de la que estoy hablando, nueva y vieja, antes y ahora. Un contraste entre la posición de hijo de Dios y la persona que está perdida, entre la oscuridad y la luz. Porque vean lo que dice el versículo 8: pues antes, otra vez antes, ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Y entonces Pablo nos presenta esto que yo creo que es lo principal de toda esta sección, porque es imposible estar en oscuridad y en la luz al tiempo. No va a pasar. Tú no puedes estar en luz y en oscuridad al tiempo. Es imposible. No se pueden mezclar. Son como agua y aceite. No puede ir una y la otra. Tú no puedes estar entre la luz y en la oscuridad. O vives en la oscuridad y te pierdes en la oscuridad, o dices: yo soy un hijo de Dios llamado a vivir en luz y a caminar en luz. Entonces es importante que entendamos esto. Algo interesante es que la oscuridad es la ausencia de luz, ¿cierto? Por lo tanto, la luz puede apagar o puede disipar la oscuridad, pero la oscuridad jamás podrá disipar la luz, porque la luz es luz, a donde sea que esté. La oscuridad no puede llegar y disipar la luz, pero la luz sí puede llegar a un lugar muy oscuro y apagar esa luz y disiparla y ser luz en medio de la oscuridad. Entonces la luz es algo importante en nuestras vidas porque produce fruto en nuestras vidas. La luz produce fruto y también expone lo que está mal. ¿Sabes cuántas cosas, por lo menos en mi vida, voy a hablar yo, antes pensaba que no estaban tan malas o que estaban bien? Y cuando llega la luz de Cristo a mi vida, empiezo a darme cuenta: esto no está tan bien como yo pensaba, esto de hecho está mal. ¿Saben que si yo miro atrás, 5 años atrás, hay cosas que yo hacía que hoy las veo y digo: ¿yo cómo hacía eso? ¿Cómo podía actuar así? Y es bonito uno ir atrás y ver el proceso que ha hecho o el fruto que uno ha dado y el proceso que ha hecho Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando empezamos a cambiar y a mejorar. Yo antes era esto, ahora, wow, es increíble lo que he cambiado. En el día a día, de pronto hoy no eres consciente y no te has dado cuenta de los cambios y los ajustes que has hecho, pero haz ese ejercicio, saca tiempo y di: ¿cómo era yo antes? ¿Cómo actuaba yo antes? ¿Qué decía yo antes? ¿Qué pensaba yo antes? ¿Y ahora cómo soy? ¿Hay mejoría? ¿Hay fruto? Porque es que lo que hace la luz es eso, es exponer lo que está malo en nuestra vida. Y por eso yo como pastor puedo de pronto pararme acá y predicar y decirles: vean, estos pecados están malos, esto es lo que es correcto, es lo que está mal, ustedes tienen que actuar de esta manera, ustedes tienen que hacer esto, lo otro. Pero al final de cuentas, la luz es lo único que les va a mostrar a ustedes lo que está mal y equivocado en su vida. No yo, no un libro. La palabra de Dios y Cristo y el Espíritu Santo les va a mostrar a ustedes las áreas que no están bien en su vida. Yo conozco personas que he tenido consejerías y reuniones donde les he dicho: esto no está bien, esto está mal, ojo con esto, ojo. Y llevan años con la misma situación. Hoy estamos con los celulares. Va a tocar como el recordatorio: por favor, pongan silencio a los celulares. Entonces es importante entender eso. Y estas personas con las que he hablado no la cogen y siguen hasta que llega el Espíritu Santo y ¡pum!, les muestra el área que está mal en sus vidas, porque eso es lo que hace la luz, nos muestra las áreas que están mal en nuestras vidas. Y otro componente importante que hemos hablado es que un hijo de Dios peca menos y menos. ¿Por qué? Porque la luz de Dios expone este pecado. Entonces, si de pronto tú no estás pecando menos y menos y no estás mejorando y tú ves que esa debilidad continúa y continúa, te tienes que preguntar si la luz está en tu vida y si está alumbrando ese pecado, o si simplemente lo estás ignorando y la luz sí te lo está mostrando, pero estás decidiendo mirar para el otro lado. Porque es que nuestra vida tiene que alinearse, tiene que estar en conformidad con la palabra y la voluntad de Dios. Nosotros no podemos vivir la vida que pensamos que tenemos que vivir o la vida que creemos que debemos vivir.
estamos llamados a vivir la vida que se alinea con la palabra y con la voluntad de Dios, porque esa vida ni siquiera nos pertenece en el primer lugar. Mateo 5:16 dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Nuestras buenas acciones tienen que dar fruto, y ese fruto de andar en luz hace que las demás personas logren ver eso. Si los demás no están viendo una diferencia en tu vida y ven a la misma persona que hace 5 y 10 años, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando a la iglesia? ¿Estamos jugando a ser hijos? ¿Estamos jugando a ser cristianos? ¿O realmente estamos cambiando y mejorando y permitiendo que otras personas vean la luz de Cristo? Nuestras buenas acciones tienen que mostrar a otras personas, porque es que andar como hijos de luz significa revelar la luz de Dios en nuestra vida diaria, en todas las cosas. Yo acá lo he dicho muchas veces, yo en pequeños detalles yo me doy cuenta de quién es quién. Ver cómo alguien trata, por ejemplo, a un mesero, para mí eso dice mucho de esa persona. ¿Tú cómo puedes decir soy cristiano y cosas si tratas mal al mesero que vino a servirte y a traerte la comida? ¿Tú cómo puedes decir que soy cristiano y cosas si fuiste grosero con una persona? Hay pequeños detalles que nos demuestran eso. A veces pensamos que ser cristiano es simplemente venir los domingos a la iglesia y asistir a un grupo de vida y hacer de pronto un devocional de vez en cuando. Pero es que ser cristiano no es solamente eso, es en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vida diaria. Eso no es algo que un día sí, un día no. En mi trabajo no, pero en mi casa sí. O en mi trabajo sí, pero en mi casa no. Realmente estamos reflejando la luz de Cristo todos los días, en todo lugar y en todas las áreas de nuestra vida, o solo en las áreas que me conviene y que a mí me gusta y que yo quiero. Tenemos que andar como hijos de luz en todas las áreas de nuestra vida y en nuestra vida diaria. Significa vivir ante los ojos de Dios sin esconder nada. A veces somos tan bobos que pensamos que podemos esconderle cosas a Dios, nuestro pecado, nuestra debilidad, eso que pensamos, eso que sentimos. Pero a Dios no se le escapa nada. De pronto puedes engañar a tu esposo o a tu esposa, de pronto puedes engañar al pastor y a los líderes, de pronto puedes engañar a las personas a tu alrededor, pero a Dios no lo engañas. Él te conoce bien, Él sabe lo que llevamos adentro, Él sabe lo que sientes y lo que piensas. Significa revelar la luz de Dios por medio de nuestra conducta y carácter, y podemos alumbrar a este mundo tan oscuro que necesita tanto de Dios. Ese es un mundo que necesita de Dios. Ese es un mundo que necesita luz, y desafortunadamente la iglesia no está haciendo mucho luz en el mundo. Estamos más bien aportando a veces a la oscuridad. Hay unas locuras que he visto en redes sociales. El otro día vi una iglesia grande, no voy a decir el nombre de la iglesia, una iglesia acá en Estados Unidos, y entonces salían los pastores hablando de que su hijo pequeño, como de 12 años, transicionó a mujer. Y entonces salía el hijo dando el testimonio en la tarima dentro de la iglesia, y yo decía, no puedo creer esto que estoy viendo. Y no estamos hablando de una iglesia con 200 personas, una iglesia de miles de personas, y diciendo, es que Dios hizo a mi hijo así, estaban diciendo. Esa es la iglesia, la iglesia que está supuesta a ser luz en medio de la oscuridad, que está supuesta a ayudar a las personas allá afuera que están perdidas y confundidas. Como iglesia estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, ayudar a nosotros a encontrar el camino de Cristo. Cuando nos enfocamos, porque eso es lo que dice la palabra, en lo bueno, en lo recto y en lo verdadero, podemos alumbrar. Ojo a estas palabras, en lo bueno, lo recto y lo verdadero. Si no es bueno, no está alumbrando. Si no es recto, no está alumbrando. Y si no es verdadero, no está alumbrando. Haz de cuenta una linterna. Y las pilas para que funcione esta linterna es lo bueno, lo recto y lo verdadero. Triple A. Pero queremos alumbrar y queremos ser un reflector enorme y llegar a la oscuridad y alumbrar, pero no estamos dispuestos a hacer lo bueno, ni a vivir en rectitud, ni a vivir bajo lo que es verdadero, sino en mentira. Y entonces Pablo continúa en el versículo 10 diciendo, averigüen bien, me encanta esta parte, averigüen bien qué es lo que le agrada al Señor. ¿Cuántas cosas puedes estar haciendo hoy en tu vida que tú piensas que le agradan al Señor, pero no le agradan? Que tú te inventaste que le agradan al Señor. Tenemos que estudiar la palabra para averiguar bien qué es lo que le agrada al Señor.
Y entonces, ya para finalizar, Pablo cierra el versículo 14 diciendo: porque la luz hace todo visible. La luz hace todo visible, nada se le escapa, todo queda expuesto. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Creo que es una vez más Pablo haciendo referencia a estas posiciones de las que venimos hablando: muerte y vida. Y cuando yo pienso en luz, yo no sé usted qué piensa. De pronto usted piensa en una lámpara, en una linterna, en una vela. Creo que de pronto todos podemos pensar algo diferente cuando pensamos en luz, pero yo por lo menos pienso en el amanecer, en la mañana. Cuando uno a veces se levanta, ¿no le ha pasado que se desvela uno en la noche y se levanta uno 4:30 de la mañana y ya no se puede volver a dormir uno, y empieza uno a ver cómo empieza a amanecer y se empieza a volver cada vez más claro, más claro, más claro, hasta que se hace de día completamente? Creo que eso es lo que está diciendo Pablo, que nosotros todos los días y cada mañana trae una nueva oportunidad a nuestras vidas. De pronto hasta la fecha, hasta hoy, has vivido en oscuridad, no lo sé. De pronto hasta hoy no has tenido buenos ejemplos de tus padres. De pronto no tuviste un papá, o de pronto tuviste un papá que te dio un muy mal ejemplo. De pronto has vivido en oscuridad, en noche. De pronto no has despertado. De pronto sientes que la luz de Cristo no ha llegado a tu vida. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que te despiertes, que va a amanecer, que va a llegar la luz, que hay un nuevo día, que hay una nueva oportunidad, que como hijos de Dios y herederos que de pronto están acá todavía en la oscuridad y no han querido entender que son hijos amados y que tienen una nueva naturaleza y que tienen que caminar en rectitud, en verdad, en pureza, en luz, te está diciendo: hoy amaneció, hay una nueva oportunidad, ponte de pie. Cristo ya tienes la luz dentro de ti, tienes acceso a esa luz. Tenemos que estar bien despiertos porque ya hemos resucitado de la muerte a través de Cristo. La oscuridad es cosa del pasado y ahora andamos en la luz de la salvación, en vida eterna, en victoria, en bendición. La salvación es el comienzo de un nuevo día y debemos vivir como aquellos que pertenecen a la luz y no a las tinieblas. Es el llamado de hoy a la iglesia, es el llamado que nos hace la palabra de Dios, que nos hace Dios a nosotros. ¿Eres un hijo? Vive como hijo. ¿Eres luz? Vive como luz. Entiende tu nueva posición. Nosotros, diga yo, es que usted es un hijo, no lo olvide. Usted, el hijo de Dios, heredero. Ya no tenemos nada que ver con la oscuridad. La oscuridad es cosa del pasado. Estamos llamados a vivir en luz. Y cierro con esto. Si quieren, pongámonos de pie ya para terminar. Cierro con este versículo, Colosenses capítulo 1 versículo 2. Dice así: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen. Ustedes pueden participar. Es más, ya están participando de la herencia que pertenece, no al mundo, no a la oscuridad, que pertenece a su pueblo, a ustedes, el cual vive en ¿qué? En luz. Estamos como pueblo escogido, separado, apartado, herederos e hijos de Dios, a vivir en luz. No sé qué áreas de tu vida todavía sientes que hay oscuridad y que estás manejando, lidiando, luchando. Y como dije ahorita, los hijos de Dios no están llamados a ser perfectos y a que no pequen, pero están llamados a pecar un poquito menos cada día, a mejorar un poquito menos cada día, un poquito más cada día, perdón, a mejorar, a ser mejores cada día, a estar en la lucha, a no dejarte de esa habilidad, a luchar contra ese pecado, a luchar contra ese pensamiento, a luchar contra eso que sientes. En el momento que sientas que te está dando rabia y que estás a punto de gritarle a tu esposo o tu esposa y decir una grosería, lucha contra eso y vive en luz. No permites que la oscuridad tome el lugar que le pertenece a Cristo y a la luz. Estamos como iglesia llamados a ser luz. Eres luz y empieza a vivir como luz. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo, porque hoy entendemos, Señor, nuestra posición, una nueva posición que no merecemos, que no hicimos nada para ganarla, que no nos costó nada, pero que tú nos diste por gracia, Señor. Esta nueva posición como hijos y como herederos en una nueva naturaleza, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre, en luz, Señor. Ayúdanos a ser luz, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser imitadores tuyos de nuestro Padre, Señor.
Danos la fuerza, Señor, la sabiduría, Padre, en toma de decisiones en nuestra vida, para que empecemos a reflejar al Cristo que portamos, que empecemos a hacer luz en medio de los lugares más oscuros. Que por lo contrario no lleguemos a los lugares oscuros a aportar oscuridad, pero que lleguemos a hacer luz, a mostrar a Cristo, a mostrar que se pueden hacer las cosas diferentes, a demostrar que hay amor, a demostrar que hay luz en medio de los lugares más oscuros. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a ser imitadores tuyos y no imitadores del mundo, Señor. A que todo lo que no sea tuyo, Padre, todo lo que no te pertenece, todo lo que no te corresponda, Señor, lo saques de nuestra vida, Padre. Lo desechemos como malo, lo desechemos como oscuridad. Aquí cada persona sabe las áreas de su vida, las cosas que tiene que sacar, que no pertenecen y que no corresponden a la luz, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día, Padre, a ser hijos dignos, Señor, del llamado que nos has hecho. Fieles al llamado, Señor, fieles a la posición que tenemos en Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque no lo merecíamos, pero por gracia lo recibimos, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a continuar haciendo en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Thank you.